Manés González Vigil, responsable de transporte no motorizado de la Municipalidad de Lima, quien a su vez se disculpa por no poder acompañarnos esta noche por un problema de salud. En segundo lugar, quería darle las gracias a Jessica y a través de Jessica a Mobilis por esta gentil invitación que nos permite tener este espacio para poder compartir con ustedes un poquito del trabajo que venimos realizando desde transporte no motorizado en favor de la movilidad sostenible para Lima Metropolitana. El tema que nos convoca el día de hoy es poder compartir la actualización que hemos estado trabajando, culminando este año, respecto al manual de criterios de diseño de infraestructura cicloinclusiva y guía de circulación del ciclista. Vamos a empezar revisando un poquito el contexto de la normativa nacional en el cual se enmarca la actualización de este manual. Hay tres documentos importantes que han servido de apoyo para poder elaborar esta actualización. En primer lugar, el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual nos ha servido de guía sobre todo para lo que tiene que ver con la señalización horizontal y vertical. El Manual de Seguridad Vial, aprobado también este año, el cual establece recomendaciones importantes que tienen que ver con características que debe tener la infraestructura a efectos de garantizar la seguridad que necesita el ciclista al desplazarse por la ciudad. Y en tercer lugar, el otro documento importante que se ha consultado para esta actualización del manual es el Reglamento Nacional de Edificaciones, que a través de la norma CE030 establece también requisitos importantes a considerar para el caso de las ciclovías en las habilitaciones urbanas. Ya en el ámbito de Lima Metropolitana, tenemos que aclarar que esta actualización se realiza después de más de 20 años, porque el primer manual de este corte se realiza en el año 1994 durante la gestión del alcalde Ricardo Belmont Casinelli, desde la recientemente creada Oficina de Transporte No Motorizado, que coincidentemente tuvo como primera responsable a Yelisa Manés. Este manual se actualiza en un segundo momento durante la gestión del alcalde, el doctor Alberto Andrade Carmona, y finalmente hay una actualización posterior elaborada por el FONAM con financiamiento del Banco Mundial, donde participan consultores nacionales como CIDAD y consultores internacionales como Target y Ciudades Humanas. Muy bien, entramos entonces ya propiamente al tema de la actualización de nuestro manual. En esta oportunidad el financiamiento ha venido de parte de la GIZ a través del gobierno alemán, a solicitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha sido elaborado con el apoyo de consultores internacionales y nacionales, uno de los cuales está presente en esta sala el día de hoy, y con una contraparte de un equipo nacional de transporte no motorizado liderado nuevamente por Yelisa Manés, y en el que yo también tuve la suerte de participar. Bueno, el manual ha sido aprobado por una resolución de gerencia de transporte urbano en virtud a una delegación de facultades que otorgó el Consejo Metropolitano de Lima a través de la quinta disposición transitoria y final de la ordenanza 1851, ¿no? Muy bien, vamos ahora a analizar un poco cuáles son las diferencias que hay entre esta actualización del manual y los manuales anteriores, las versiones anteriores del manual. Considero que la diferencia más importante es que, a diferencia de los casos anteriores, en esta oportunidad se hace un enfoque mucho más amplio de la reglamentación para la infraestructura y el uso de la bicicleta en Lima Metropolitana. Los manuales anteriores señalaban exclusivamente las características que tenía que tener la infraestructura a ser implementada en la ciudad y daba características muy puntuales respecto a cómo tenía que ser el uso de esta infraestructura. Sin embargo, en esta oportunidad hay una visión mucho más amplia que tiene que ver con un enfoque de movilidad sostenible e inclusive está avalada por un modelo de ciudad que se recoge en el manual, ¿no? Entonces, este modelo de movilidad sostenible en el manual se apoya en dos conceptos fundamentales. El primero es la pirámide de modos. Una pirámide que la mayoría de los que estamos acá seguramente ya conocemos, que
que pone en primer orden al peatón, en segundo orden al ciclista, luego el transporte público, después el transporte de carga, luego los taxis y en último lugar al transporte privado, ¿no? Y el segundo concepto, quizá el más interesante, es el que se refiere a evitar, cambiar y mejorar. Evitar se refiere también a reducir, y básicamente aquí estamos hablando de las distancias que tenemos en la ciudad para desplazarnos. Yo quiero detenerme aquí y poner énfasis en este punto porque consideramos que realmente es muy importante, porque en este punto se supera el ámbito de la modalidad sostenible y se enmarca dentro de una visión integral de desarrollo. El problema que tenemos en este momento para poder reducir distancias es que la distancia que tenemos desde nuestros hogares hasta el lugar donde laboramos y desde el lugar donde laboramos hasta nuestros hogares de retorno, muchas veces para los distritos más alejados de la ciudad, los que están en la periferia de la ciudad, que requieren desplazarse a la zona central de la ciudad, podemos estar hablando de 14 o 15 kilómetros de ida y 14 o 15 kilómetros de regreso, ¿no? Entonces, pedirle a una persona que haga 30 kilómetros diarios de recorrido en bicicleta para la realidad de nuestro país, para la colocación de la bicicleta que actualmente existen en el Lima metropolitana, es un reto, ¿no? Por eso es necesario reducir estas distancias y para eso lo más importante es el manejo del uso del suelo. O sea, el primer punto que tenemos que tratar en Lima metropolitana para poder reducir distancias y tener una movilidad sostenible que pueda ser implementada, que pueda ser viable, el primer punto es trabajar el uso del suelo. Y trabajar el uso del suelo a su vez significa dos cosas. En primer lugar, generar nuevas centralidades en la ciudad. En este momento, el conglomerado de centralidades más importantes se encuentra en la zona conocida como Lima Centro, ¿no? Necesitamos desarrollar centralidades en la zona norte de Lima, necesitamos desarrollar centralidades en la zona sur de Lima, en la zona este de Lima, que le den a la ciudad una escala local, una escala que pueda ser recorrida a pie o que pueda ser recorrida en bicicleta. Entonces ese es un primer punto muy importante dentro de este concepto de reducir. Y el segundo concepto importante en el ámbito del uso del suelo es la promoción del uso mixto del suelo. Necesitamos empezar a pensar en no tener distritos puramente de uso residencial o puramente de uso comercial y empezar a tener ciudades con un uso mixto que permita, por ejemplo, que uno resuelva sus necesidades cotidianas sin necesidad de subirse a un automóvil. Bueno, cosas como, por ejemplo, comprar el pan o comprar un panadol, si a uno le duele la cabeza, son cosas que uno debería poder resolver sin necesidad de subirse a un auto, ¿no? Entonces, son primero estas modificaciones en la manera como se va a regular el uso del suelo, en este punto de reducir, las que van a permitir pasar al segundo punto, que es cambiar. Cambiar se refiere a cambiar de modo de desplazamiento, ¿no? Para lo cual es de aplicación la pirámide de modos que acabamos de conversar. Y en tercer lugar, el tercer concepto es mejorar. Mejorar se refiere a mejorar la política en el uso de la movilidad. En este momento no tenemos un sistema de movilidad que pueda ser sostenible en el tiempo. Cuando hablamos de mejorar, apuntamos a que la movilidad pueda ser verdaderamente sostenible y para ello tenemos que pensar en nuevos tipos de energías para el transporte público, nueva tecnología que permita que el transporte público sea sostenible en el tiempo, evitando la contaminación ambiental y evitando los perjuicios que ello significa para la salud pública. Entonces son estos tres principios los que conforman este segundo concepto que da soporte a las regulaciones que vamos a encontrar en el manual. Y como les decía hace un momento, este manual también se apoya en un modelo de ciudad que tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, la regulación. La regulación como el decantado de un ejercicio previo de planificación. O sea, primero tenemos que pensar la ciudad, esa planificación urbana de la ciudad aterriza en un marco normativo que es la regulación, y recién podemos pensar en infraestructura. O sea, esta infraestructura tiene que ser producto de un ejercicio de planeamiento y regulación de las condiciones para implementar la ciudad. Pero de nada sirve tener la infraestructura si no hacemos una labor de promoción, porque si no nos quedamos con las ciclovías y las sendas peatonales sin uso. Entonces, tan importante como lograr la infraestructura es promover su uso.
Otro de los temas importantes que trata este reglamento, este manual, perdón, que los manuales anteriores no trataban, es el tema de la intermodalidad. Como señalábamos, en las zonas periféricas de la ciudad es necesario abordar transporte público para poder resolver las distancias. Entonces lo ideal es que uno al salir de su casa pueda tomar la bicicleta, a través de la bicicleta llegar a una estación de transporte público y a través del transporte público llegar al centro de trabajo y al finalizar la jornada viceversa. Esto solo se logra si tenemos estacionamientos para bicicletas en las estaciones de transporte público, ¿no? Entonces este manual identifica esa necesidad y la pone por expreso en su redacción. El otro aporte interesante que trae este manual, que tampoco está considerado en las versiones anteriores, es una tipología para los vehículos no motorizados. Los manuales anteriores se referían exclusivamente a la bicicleta, reduciendo de repente un poco la oportunidad de atender necesidades cotidianas de la gente con sistemas de desplazamiento no motorizado. En esta oportunidad, el manual incorpora, además de la bicicleta como tipología para desplazamiento no motorizado, otras formas de movilidad no motorizada, como por ejemplo aquella que permite llevar a tus hijos al colegio utilizando un sistema similar a una bicicleta, o hacer las compras de la semana en un sistema de este tipo, o inclusive los bicitaxis que permiten reemplazar, progresivamente permitirán reemplazar a los taxis o a las motocicletas que cumplen funciones similares. Asimismo, otro punto interesante que plantea este manual, que no está en los manuales anteriores, es el concepto de red. A pesar de que se viene trabajando desde hace ya muchos años en Lima Metropolitana por implementar una estructura de ciclovías que facilite o que fomente el uso de la bicicleta, la crítica que se ha venido haciendo siempre a las ciclovías existentes es que están fragmentadas, que no tienen una correcta relación de origen-destino. Entonces, este concepto que incorpora el manual es muy importante porque nos habla de la necesidad de que las ciclovías formen una red que además tiene que ser flexible porque tiene que adaptarse a una infraestructura existente. Una red que establece jerarquías, donde no es lo mismo circular por una ciclovía en una vía metropolitana de repente, que por las velocidades de circulación vehicular demanda mayores elementos de seguridad y segregación, a diferencia de repente una red local que puede tener otro tratamiento. Ya cuando entramos al tema de la red local, podemos empezar en modelos como los de la supermanzana, en donde se generan, como ustedes sabrán en su mayoría, bolsones seguros, que acompañados de política de tráfico calmado, pueden ser verdaderas zonas de reducción de velocidad, verdaderas zonas 30, que faciliten la coexistencia de ciclistas y vehículos. En cuanto a la tipología de la infraestructura, la ordenanza, el manual establece el vínculo con la ordenanza 1851 que determina las categorías que deben existir. En ese sentido, tenemos dos tipos de ciclovías, las vías no segregadas y las vías segregadas. Las vías no segregadas van a incorporar todo lo que son vías compartidas o carriles compartidos, como los que pueden haber en una zona 30, y van a incorporar vías delimitadas como ciclocarriles, ¿no? Que son vías que tienen una segregación mínima que puede ser utilizada con tachones. Este tipo de infraestructura solo puede utilizarse en vías que como máximo tengan una velocidad de circulación de 40 km/h para garantizar la seguridad de los ciclistas. Para el caso de vías segregadas ya tenemos lo que se conoce propiamente como ciclovía, que es un espacio totalmente segregado por elementos físicos que pueden ser zonas de amortiguamiento, que pueden ser islas, áreas verdes o inclusive espacios de parqueo vehicular, considerando el espacio de seguridad para cuando se abren las puertas de los vehículos, ¿no? Y finalmente las integradas a la vereda, que se conocen como cicloaceras o ciclosendas, donde se demarca segregadamente el espacio del peatón y el espacio del ciclista. Y así llegamos al cuadro de especificaciones de diseño técnico, donde figuran las secciones mínimas que deben tener las ciclovías en Lima Metropolitana. Si ustedes revisan esto y hacen el ejercicio de comparar la propuesta de este manual respecto a las propuestas de los manuales anteriores, se van a dar cuenta de que desde hace prácticamente 20 años las medidas de las ciclovías en los estándares internacionales no cambian. Y eso tiene una explicación muy sencilla. Las medidas de las personas tampoco han cambiado y las medidas de las bicicletas
mayoritariamente tampoco. Entonces, el espacio que se necesita para un ciclista que se desplace con seguridad y de manera correcta es más o menos el mismo en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, este manual lo que presenta es la buena intención que existe de parte de Lima Metropolitana por acercarnos a estos estándares internacionales. Sin embargo, en los últimos meses, luego de la entrada en aplicación del manual, nos hemos percatado de ciertas incompatibilidades en algunos distritos que refieren que no disponen del espacio físico para poder acercarse a las medidas ideales de los estándares internacionales. Por eso, hemos sacado una resolución de gerencia de transporte urbano, que es una especie de válvula de escape, que para casos técnicamente justificados y previa evaluación técnica del área técnica de Lima, podrían aceptar medidas menores a las que están establecidas en el manual, siempre y cuando estén debidamente sustentadas, ¿no? Pero eso, digamos que es una válvula de escape porque entendemos que la ciudad está en un proceso de adecuación, en un proceso que seguramente será largo, de transformación paulatina, y que si nos ponemos demasiado rígidos desde un primer momento, de repente en lugar de fomentar el cambio, podemos restringir o retrasar el cambio. Entonces, en el afán de estar alineados en esta promoción de la transformación de la ciudad, de este cambio de modos de desplazamiento, es que hemos generado esta válvula de escape. Ya lo que viene a continuación son algunos de los elementos que hemos recogido de manuales anteriores, como es la tipificación de ciertos diseños para temas de intersecciones, el uso de señalización horizontal y vertical. En el caso de la señalización horizontal también es importante que nos detengamos nuevamente, porque aquí hay una nueva regulación en este manual de observancia obligatoria para todos los distritos de Lima Metropolitana, y es el hecho de la incorporación del color rojo teja para el tratamiento de todas las ciclovías en Lima. En este momento, ante la ausencia de esta regulación, hemos tenido la construcción de ciclovías en los últimos años con diferentes colores, con diferentes tratamientos. Este manual identifica la necesidad de homogeneizar la infraestructura de ciclovías en Lima Metropolitana, y por ello esta normativa. También hay consideraciones respecto a los elementos de segregación y a los elementos para estacionamientos para bicicletas. Finalmente, el manual recoge algunas consideraciones que tienen que ver con el comportamiento, maniobras y convivencia de ciclistas en el espacio público. Eso es todo, muchas gracias.